nuevamente en tu conexión matinal con una persona que ha venido bastante en el último tiempo porque hemos estado preocupados de poder ir explicándole a ustedes no solamente la parte política de nuestro país que está tan candente en este minuto, sino también lo relacionado con la economía, sobre todo con la economía relacionada al sector inmobiliario, al sector de la construcción. Estamos con Teodosio Ocayo, quien es gerente de Arena y Cayo S.A., que amablemente accede a poder estar en nuestro programa. ¿Cómo está, Teodosio? Muchas gracias, muy bien. Y bueno, también presidente de la Asociación de Tasadores de Chile. Así que... También presidente de la Asociación de Tasadores de Chile. Teodosio, cuénteme una cosa. Hemos estado hablando las últimas semanas respecto a este mercado inmobiliario que parece estar más lento, ¿no? Por una economía alicaída, por un tema de altas tasas de interés. Sin embargo, estamos viendo cómo el gobierno presenta un proyecto para poder garantizar el 10% en la compra de una de estas propiedades. ¿Cómo va ese proyecto? ¿De qué se trata con exactitud? Y se lo pediría que lo explicáramos de una manera súper pedagógica para que todos podamos entenderlo. Correcto. Bueno, primero, ese proyecto es una buena noticia, principalmente para las personas que hoy día quieren su vivienda propia y no tienen la posibilidad de acceder a juntar un 20%. Este proyecto avala, ¿no es cierto?, un 10%. De ese 20%, ¿no es cierto?, solamente entonces la persona debería juntar un 10%. ¿Y eso qué significa? Que va a poder optar a un crédito hipotecario en las condiciones que hoy día existen, ¿ya? Pero aportando solo el 10% y el otro 90% como una deuda, ¿no es cierto?, a largo plazo. Eso es básicamente. Ahora, el Estado, ¿no es cierto?, genera un fondo de 50.000 millones de dólares y ese fondo entonces viene a respaldar, ¿no es cierto?, estos créditos que se van a empezar a otorgar. Y por lo tanto ayuda a bajar el riesgo que puede tener esa persona al momento, ¿no es cierto?, de pedir el crédito, y también ayuda a las inmobiliarias y constructoras que van a generar proyectos, sobre todo para un segmento de la población que no estaba siendo atendido, que son las personas que están optando a viviendas que están por sobre las 2.300, 2.400 UF y hasta las 4.500 UF. Por lo tanto, se abre ahí una brecha muy interesante de viviendas y personas, ¿no es cierto?, que no tenían o se les había dificultado muchísimo poder llegar a la vivienda propia. O sea, a ver, estamos hablando, una persona X quiere comprarse un departamento, ¿verdad? Hablemos de un departamento de 3.000 UFs, ¿ya? Eso es un departamento de 100 millones. De 100 millones, sí, un poquito más. Sí, ya. Exactamente. Esta persona quiere comprarse este departamento, no tiene subsidio, ya, no tiene subsidio de ningún tipo, y quiere ir a pedir un crédito hipotecario de manera muy común, como vamos cualquiera. Así es. Elijo el banco que me convenga más. Así es. ¿Y cómo obtengo ese 10%? Bueno, como este es un proyecto de ley, está en discusión, ¿no es cierto?, el llevarlo a ley y generarlo finalmente. ¿Qué significa este proyecto de ley? Significa que se genera un fondo, este fondo, ¿no es cierto?, que va a ser administrado por Banco Estado, se licita y por lo tanto los distintos bancos licitan, ¿no es cierto?, participan de esta licitación. O sea, el banco ya va a tener la plata. El banco ya va a tener la posibilidad de tener esta garantía estatal que le permite... Ya, pero la garantía la tienen en su poder. La va a tener. La va a tener en su poder. Claro, no, porque puede ser, por ejemplo, si alguien es aval de otra persona, no es que el aval entrega la plata del crédito que le van a dar al otro. No. Afortunadamente, digamos, este proceso, digamos, como es de un fondo permanente, no desequilibra la balanza, ¿no es cierto?, que tiene el país, y la ventaja que tiene es que al ser licitado, los bancos van a competir por este fondo que permite reducir, por una parte, los riesgos, porque si una persona no logra pagar, ¿no es cierto?, su crédito hipotecario, el Estado dice, mire, yo me comprometí con usted a pagar ese 10% de los costos que no se pudieron cubrir en el proceso hipotecario. Esto debería ayudar a la recuperación del sector inmobiliario y construcción, ¿verdad? Absolutamente. A ver, entonces, yo digo, ¿sabe qué? Necesito pedir un crédito hipotecario y me quiero comprar un departamento de 100 millones, señor Banco X. Ya, el banco me va a decir, a ver, presénteme sus liquidaciones de sueldo, su AFP, todo el tema. Sin embargo, cuando me digan, pero usted tiene esta garantía del 10%, ¿va a bajar? ¿Qué va a bajar de mí como cliente?
mi tasa, mi interés, mis cuotas, ¿qué? Hay varias cosas que juegan, digamos, a favor, digamos, de quien compra. Por una parte, si estamos hablando de una propiedad de 100 millones, ya no voy a necesitar tener 20 millones de pie. Voy a necesitar tener 10 millones de pie y los otros 10 los va a garantizar el Estado. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Que los coloca como crédito? No, porque esto no es un subsidio, es una garantía. Por lo tanto, la persona puede llegar a optar a comprar ese bien de 100 millones colocando 10 millones de pie y el resto en crédito. Si eventualmente esa persona no es capaz, no puede cubrir el crédito, no puede pagarlo, la propiedad, ¿no es cierto?, llega a una instancia de liquidación, de remate, es el Estado el que dice, mire, al banco le dice, mire, en este crédito yo garanticé 10%, por lo tanto, aquí está el dinero de ese 10%. Ya, y si sí puede... Y en ese sentido, sí, claro, y en ese sentido, ¿cuál es el beneficio para las personas? Primero, que tiene que colocar un pie menor. Ya. Segundo, que el banco dice, bueno, es muy distinto el riesgo que tiene la persona al gobierno, al Estado, ¿cierto?, al de Estado. Chile, que al menos un 10% me lo está garantizando, por lo tanto no tengo riesgos en ese 10%. Y eso entonces hace que el cálculo de la tasa que le voy a prestar a esa persona también tienda a disminuir. Y estos cálculos preliminares que uno hace podría llegar a disminuir casi en un punto porcentual, que es bien importante. Y sí, para eso se necesita que la banca en general, las instituciones financieras, puedan también flexibilizar sus condiciones crediticias. A ver, ahora, cuando eso sucede no tiene relación con que si lo pago. Si lo pago, lo único que me afectó es que me dieran una tasa un poco mejor. Porque si lo termino por pagar, el gobierno va y retira su garantía, porque si ya lo pagué. Así es. Y ahí no entra el gobierno, sino que el gobierno es un gestionador, como respaldador del tema. Claro. ¿Cierto? Pon un respaldo. Respalda, ¿no es cierto?, que hay un 10% que él va a recurrir, ¿no es cierto?, a pagar si es que eventualmente la persona no pagó. Ya, pero si sí pagó, no hizo nada. Solo me ayudó a gestionar un poquito más fácil, ya que mi tasa fuese un poquito mejor. Claro, tengo un Estado, ¿no es cierto?, que me respalda en un 10% de la compra de mi vivienda. Oiga, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un aproximado de cuánto tiempo para que esta ley llegue y se apruebe. Porque, o sea, todos sabemos cuando le ponen suma urgencia o solo urgencia o nada de urgencia. Sin embargo, en este caso específico, usted que está en esto de las tasaciones, ¿para cuándo más o menos aproximado cree que esté esto listo? Bueno, primero el proyecto de ley contempla crear un fondo en 2 instancias. La primera instancia tiene un plazo de un año para crear el fondo, 20.000 millones de dólares en un año. Bueno, lo que uno esperaría es que ese año se cumpla antes de que termine este año. Claro. Y por lo tanto creo que hay una visión general de, incluso a nivel legislativo, digamos, de que es una urgencia. Igual es 20.000 millones de dólares. Por eso es importante. Increíblemente alta la cifra. Sí, lo que pasa es que si pensamos en la construcción de un edificio y las cantidades de personas que hoy día tienen un déficit habitacional importante también o que han rechazado, es muy alto. Entonces, evidentemente son montos importantes. Y la segunda fase de ese proyecto, ¿no es cierto?, que para llegar a los 50.000 millones es de 48 meses, y por lo tanto lo que uno esperaría primero es que las autoridades, en este caso el Poder Legislativo, pueda acelerar esa decisión de efectivamente darle vida a este proyecto. Teodosio, ¿y existe la posibilidad, de acuerdo a su mirada, que este fondo o que esta garantización creciera a un 20%? ¿O no está en proyecto? Porque yo me imagino, debo un momento para explicarlo, que esto es parte del proyecto gubernamental por poder salir del paso del déficit de vivienda, ¿cierto? Para no estar, o sea, digamos, si bien es cierto, hay un grupo de gente que requiere la vivienda social directamente con todos estos beneficios que existen de los... ¿Cómo se llama lo que me dijo que no se puede usar? Sí, de los subsidios. De los subsidios, digamos, no toca los subsidios. No toca los subsidios, ¿verdad? Sin embargo, esto también es un plan de parte del gobierno para poder avanzar con este tema de la vivienda. Porque para que haya un grupo de gente que, teniendo las posibilidades, esas posibilidades les sean un poquito más fácil. Claro, en realidad es difícil pensar que la garantía estatal llegue a un 20%, porque eso significa que la persona que es la deudora, la que toma el crédito, no ha puesto en definitiva nada en riesgo.
y ya la historia nos ha mostrado que al que no le cuesta lo tira. Exactamente, y por lo tanto es probable que lejos de disminuir el riesgo y lejos de acercar las posibilidades de ser propietario, la institución financiera le coloque más condiciones precisamente porque no está arriesgando nada. Cuando en realidad estamos hablando de que una persona puso, ¿no es cierto?, parte de su capital, lo están avalando y está, ¿no es cierto?, cumpliendo ciertas condiciones. O lo otro sería que en el fondo te pusiera la garantía del 20%, pero el banco te exigiera el 30% de pie. Es que al poner un 30% de pie es una traba muy importante para muy las personas. importante. De hecho, cuando teníamos los créditos hipotecarios en letra hace muchos años atrás, que equivalía al 25%, era prácticamente inalcanzable para muchas personas poder acceder a la vivienda. Hoy día, ¿no es cierto?, con las tasas que hoy día tenemos, con el 20%, también es muy difícil, digamos. Por lo tanto, acercarlo con esta garantía estatal a tener solo un 10% de pie, sí se hace más factible, sí hay un compromiso de las partes, que sería el deudor, el Estado y las instituciones financieras, para poder llegar, ¿no es cierto?, a prestar el dinero que falta para poder adquirir la vivienda. Teodosio, ¿se puede conseguir un crédito de consumo para tener mi 10%? El otro 10 me lo da el Estado y el otro, el crédito hipotecario. No es recomendable. No es recomendable. No es recomendable porque de partida los créditos cortos, los créditos de consumo, ese crédito que uno toma para el auto o para cualquier cosa, ¿no es cierto?, de corto plazo, es un crédito en este momento muy caro. Ya. Muy caro. Es un crédito que hoy día está prácticamente 3-4 veces, digamos, lo que vale un crédito hipotecario. Sí, claro. Y por lo tanto no es recomendable, y sobre todo porque hay que tomar en consideración que cuando una persona parte con un bien, ¿no es cierto?, parte con una propiedad, hay varios gastos que se producen que no están considerados. El transporte, alojamiento, las condiciones nuevas de habitabilidad de ese lugar. Entonces, todos son costos que muchas veces no se consideran. El pago de contribuciones, que cuando es arrendatario no hay que hacerlo. Es decir, hay varias cosas que por supuesto se van a sumar y no es conveniente entonces que la persona cubra todo su nivel de endeudamiento con créditos de corto plazo. Perfecto. Ahora, Teodosio, cuando estamos hablando de este 10%, me dijo un año aproximadamente. ¿Eso es lo que espera que se demore en ser aprobada esta ley? No, en realidad que es un año a partir de la aprobación de la ley, pero sin embargo uno esperaría que de aquí a marzo, ¿no es cierto?, a la vuelta de marzo, esto pudiera estar ojalá resuelto. ¿Y cómo ve su avance en el Congreso? Yo creo que hay ¿Hay una buena sí, creo que disposición a aprobarla? No solo la disposición, sino que yo creo que están todos conscientes de la necesidad del déficit habitacional que tenemos, de la urgencia que significa para la población contar con la vivienda propia. Es decir, es de las cosas fundamentales. Por lo tanto, está a un paso el poder generar este fondo que es permanente. ¿Hay alguna cifra, alguna estadística que nos pueda decir cuánta gente aproximadamente se puede ver beneficiada? Sí, bueno, hay 160.000 personas que inicialmente podrían ser beneficiadas con esta posibilidad del 10%. Y que en este momento están con el supuesto crédito trabadas. Claro, de hecho hay muchas personas que hoy día han optado por retrasar la decisión de compra hasta tener esta ley aprobada. No solo por la ley, sino que porque en realidad las condiciones que hoy día se les da son muy difíciles. Y esas personas presionan el arriendo y por lo tanto hemos visto en el último tiempo cómo los valores de arriendo se han incrementado porque claro, menos personas compran, esas personas arriendan o se cambian, ¿no es cierto?, en posibilidades de nuevas condiciones de arriendo y eso hace que los valores también suban. Entonces no es bueno, por un lado, tener muchas personas que no pueden optar a la vivienda con un déficit habitacional gigantesco y que eso a su vez presione el valor de arriendo porque aleja también el que las personas, por ejemplo, que van de paso, los estudiantes y muchas otras personas que no quieren optar precisamente a la vivienda pero tengan un acceso racional a un arriendo. Ahora, Teodosio, esto está, digamos, de alguna forma desatorando el sistema para muchos. Sin embargo, cuando uno llega al banco y va a hacer esto, ¿es como automático? ¿O hay que decir, ¿sabe qué? Yo quiero optar a la garantía porque... Y que el banquero, no sé, el ejecutivo... ¿verdad? Déjeme llamar a... Y es toda una rueda burocrática. O hacer así como que me meten el RUT
Y de inmediato dice, ¿quiere la garantía estatal o no? Claro, como es una licitación que se genera después de generar este fondo, las instituciones financieras van a estar probablemente muy incentivadas, digamos, a colocar estos créditos porque hay una garantía. Y por lo tanto, si recordamos los FOGAPE, los créditos, ¿cierto? Incluso llamaban a los clientes. Pero igual era engorroso optar a que te llegara la plata. Sí, tiene sus trabas, digamos, obviamente. Claro. Pero hay un incentivo a que las personas puedan tomar esa opción porque ya hay un crédito comprometido, hay una licitación comprometida, hay costos de por medio de administración. Entonces es importante para esa institución financiera que sus potenciales clientes puedan optar por ellos, tomar este crédito y por lo tanto, digamos, aprovechar esta instancia. Si yo soy un cliente que no tengo ningún problema para la hipoteca, soy un cliente que tengo el dinero, que puedo pagar normal, que tengo las condiciones, la estabilidad laboral y todo lo demás, ¿de qué me sirve? En realidad es no descapitalizarse. Si usted tiene el 20% y puede optar al 10%, ¿no es cierto? Bueno, tiene ese otro dinero, digamos, de reserva para otra inversión, para otro tipo de cosas que pueda hacer. ¿Puedo entregar el 20% y ese 10% ocuparlo en otra parte del crédito? Lo que pasa es que este crédito con garantía aporta ese 10%, garantiza un 10%. Pero garantiza el 10% que está en el pie. En el pie, exactamente. Ese es el foco que tiene hoy día, ¿no es cierto?, esta propuesta de ley. Ok, perfecto. Ahora, quiero que me vuelva de alguna manera a explicar un poquito por qué no va junto con un subsidio. Porque justamente, fíjese que ayer yo preparaba su entrevista y, bueno, alguien me vio, ¿no? Me vio y me dijo, ¿sabes que yo tengo un subsidio? Y fui a preguntar esta situación y todo lo demás y me dijeron que no podía optar a ambos subsidios. ¿Ya? No podía optar a ambas... ¿qué? Garantía. Garantía, claro, ambos beneficios. ¿Ya? Entonces, obviamente me comprometí a preguntárselo en pantalla porque debe ser una situación que mucha gente, muchos televidentes no saben con exactitud que existe. ¿Por qué no puedo complementar subsidio habitacional con esta garantía del 10%? Primero, separar el concepto subsidio de garantía. Ya. Subsidio significa que el Estado coloca dinero. Ya. Es decir, hay una colocación directa de dinero. En el cambio de la garantía, digamos, lo que está haciendo el Estado dice, mire, la persona va a pagar, pero si no paga, yo garantizo 10% de eso. No se está colocando dinero. Ahora, esta garantía estatal apunta a los sectores medios, a los sectores que van de propiedades sobre las 2.400 UF hasta 4.500 UF. O sea, no me sirve si quiero una propiedad de 10.000. No, son precisamente para sector medio. En cambio, los subsidios tienen un techo para la vivienda y el techo para esa vivienda en términos monetarios es de alrededor de 2.000, 2.200 UF, dependiendo la comuna, digamos, del país donde nos ubiquemos. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de otro tipo de vivienda, una vivienda, ¿no es cierto?, que tiene que ser subsidiada, que una vivienda de estas otras, ¿no es cierto?, que son viviendas que están disponibles en el mercado, pero que tienen valores más altos y por eso llega hasta 4.500 UF, que es una vivienda que normalmente la clase media, ¿no es cierto?, las personas están, ¿no es cierto?, hoy día con más dificultades para poder acceder, sobre todo los jóvenes, digamos, que profesionales, parejas jóvenes que llevan 5, 7, 10 años trabajando y que no tienen el pie total para llegar a ese 20%. Ok, entonces estaríamos claros en que es para personas que quieren concretar ese 10%. Así es. Ese 10% parte del 20%. Ahora, ¿puede tocar alguna constructora que me pida solo el 10%? Sí, pudiera ser que alguna inmobiliaria, ¿no es cierto?, que esté vendiendo, diga, mire, yo le doy un crédito para ese 10% en cuota. Y eso existe. Y va a existir. O sea, lo veo muchísimo en las redes. Y va a seguir existiendo. De hecho, las construcciones que se están generando hoy día y las que se han generado hacia el pasado, todo lo que significa venta en blanco, venta en verde, precisamente es esa opción, que la persona puede cubrir el pie en cuotas. En cuotas. Ya, perfecto. Entonces, a ver, aclaremos también esta parte que me parece muy interesante porque hay mucha publicidad al respecto. Si quiero comprarme el departamento, sigamos con el departamento de 100 millones de pesos, y yo ese 20% me están dando la opción de cubrirlo en cuotas,
como son como 3 años, ¿verdad? 2, 3 años que se da normalmente. Ahora esa cuota debería bajarme a la mitad porque el 10% me lo va a garantizar el gobierno. Es decir, la cuota podría efectivamente, ¿no es cierto?, bajar, pero ahí lo recomendable es aprovechar, ¿no es cierto?, de hacer un buen pago inicial de pie, ¿ya?, con la opción de tomar el crédito cuando salga, ¿no es cierto?, la ley aprobada, con la opción de tomar este nuevo crédito, porque es una opción crediticia diferente. Ya, pero me está permitiendo que alguien que no tenga los 20 millones ahí ahorrados pueda hacerlo igual. Así es. Solo que el esfuerzo va a ser mensual. Así es, así es. Pero también va a ser esfuerzo. Es que siempre requiere de un esfuerzo, siempre requiere de complemento, ¿no es cierto?, entre lo que significa quien va a tomar el crédito, quien va a otorgar ese crédito y en este momento el Estado que ayuda a garantizar ese 10%. Ahora, cuando estamos en esta situación, ¿también hay que tener el crédito hipotecario preaprobado o puede ser que la inmobiliaria me lo apruebe? En general, las inmobiliarias están pidiendo una preaprobación crediticia. Bancaria. Claro, para asegurar que esa persona es sujeto de crédito, es decir, tiene una estabilidad laboral. ¿Pero me lo puede dar ingresos. directo la inmobiliaria o no? En general no se da que No la se da. inmobiliaria dé el crédito, ¿ya? Por lo general es una institución financiera la que otorga el crédito. Lo que da la inmobiliaria o lo que otorga la inmobiliaria son plazos para poder pagar ese pie durante el proceso de la promesa de compraventa. De la promesa de compra-venta, perfecto. ¿Esto haría que el crédito me subiera en lo que me demora en pagar el pie? No, probablemente lo que va a hacer que se suba lo que hemos hablado otras veces, que es la inflación, ¿cierto? Claro, si ese crédito lo preaprobé en 2019 y recién me lo van a dar ahora y todo este tiempo me demoré en el pie, probablemente ahora va a ser un poco más caro. Claro, la idea de comprar en blanco, en verde, es precisamente asegurar y cerrar el precio. Perfecto. Ahora, ¿qué hace cambiar el La valor UEF. final? La UEF, es decir, la inflación. La UEF. Y la última pregunta, ¿las cajas de compensación se llaman, también entregan créditos hipotecarios? También crédito hipotecario, por lo tanto, todas las instituciones financieras hoy día competirían de igual manera para poder optar a estos fondos. Pero a una tasa más alta. Por lo ¿O general tienen tasas hoy día bastante competitivas, digamos. Okay. En realidad no son muchas las diferencias, incluso muchas veces los servicios, los costos asociados por seguros u otros elementos, digamos, que están asociados al crédito, hacen que incluso sea un poco más bajo lo que se llama el CAE, el costo anual equivalente. Ok, gracias Teodosio por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá que ustedes hayan puesto harta atención a esta entrevista y si la quiere ver de nuevo entre a tvr.cl, búsquenos en YouTube, en nuestras redes sociales y ahí busque esta interesante entrevista que esperamos de todo corazón le haya servido muchísimo. Vámonos a un corte y regresamos con más. Tu conexión matinal aquí en TVR.